enseñanza de maestro, el privilegio de ser enseñados por Dios. La Escritura dice en Isaías capítulo 54, verso 13, diciendo: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. La Escritura es profética. Cuando la Escritura es profética, tiene un cumplimiento. Cuando la Escritura profética tiene un cumplimiento, hay una señal que prueba el cumplimiento de la profecía. La Escritura dice que Dios inspiró al profeta Isaías para hablar diciendo: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Cuando Dios envió a Jesús, después de preguntarle delante del mismo profeta Isaías, quien estaba en el Espíritu, quien oyó cuando Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Usted tiene que saber a qué vino Jesús. Jesús vino a mostrar, a enseñar la verdad de Dios para producir verdaderos hijos, obediencia a la verdad, verdaderos discípulos de los aspectos que se refieren a todo el conocimiento de Dios para vivir la vida espiritual que Dios le da a sus hijos, a los cuales llama verdaderos hijos. Cuando vino Jesús, Jesús dijo, diciendo, veamos esta escritura, Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mostró la señal de la profecía que Dios anunció, en la que se decía que todos iban a ser enseñados por Dios. Jesús estaba delante de escribas y fariseos, personas que enseñaban a los hijos de Israel en el primer pacto acerca del conocimiento espiritual de Dios. Y cuando Jesús hablaba, cuando Jesús enseñaba a las personas, ellos se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? Porque Jesús no había sido inscrito en ninguna escuela para ser maestro de Israel. No pertenecía al grupo de los fariseos, no pertenecía al grupo de los escribas. Pero cuando Jesús hablaba la verdad revelada de Dios por el Espíritu. Y esa era una señal de que Dios hablaba y enseñaba a las personas. La Escritura dice, cuando la Escritura dice, lo que está escrito fue escrito proféticamente. Las palabras proféticas de Dios que están escritas, al leerlas espiritualmente, te hacen
entrar en una dimensión espiritual, en una dimensión profética, para que puedas entender espiritualmente y proféticamente cómo sucedieron las cosas, conforme a la revelación que Dios da, conforme a la revelación que Dios te da para que aprendas. Jesús vino a enseñar, y esto fue reconocido porque en Juan capítulo 3 versos 6 al 8, un maestro que estaba inscrito en una escuela de los rabinos, de los maestros, para enseñar el conocimiento espiritual de Dios, dijo de Jesús, junto con otros: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. A Jesús le dijeron: sabemos que con verdad enseñas la verdad de Dios. Sabemos que con justicia enseñas la verdad de Dios. Porque Jesús enseñaba lo que Dios le decía que enseñara. Jesús dijo: el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Por eso también enseñó diciendo: el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Porque Jesús vino a cumplir la profecía que Dios habló en las escrituras de los profetas. Esa profecía se cumple cada vez que Dios te enseña, porque tú tienes el privilegio de ser enseñado por Dios cara a cara. Tienes el privilegio de recibir la verdad de Dios de su boca, por su guía, por su revelación espiritual, a cada momento, según el crecimiento que Dios da a todos sus hijos y a todas sus hijas. Cuando Dios te enseña, la sabiduría que Dios te da supera la sabiduría que está alrededor. La Escritura dice en el libro de Daniel que fueron tomados 4 jóvenes para presentarse delante del rey al final de su entrenamiento del conocimiento de los caldeos, de los babilonios, en el imperio del rey Nabucodonosor. Estos 4 jóvenes estaban consagrados, estaban dedicados a aprender de Dios. Dios los enseñaba, y cuando terminó su entrenamiento de las letras y la sabiduría de la cultura sabia de los caldeos y de los babilonios, en el imperio del rey Nabucodonosor, cuando él habló con ellos para saber si estaban listos para gobernar con él, estos 4 jóvenes, enseñados por Dios, con la sabiduría que Dios le dio, superaron 10 veces más a la sabiduría y a la capacidad de los demás jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios les enseñó. ¿Por qué Dios les enseñó? Porque ellos querían aprender. Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha. Ponerse en la brecha significa aprender para reparar la brecha. Dios está buscando personas que quieran aprender. Dios está buscando personas que quieran aprender. Porque Dios hace hijos. Dios también hace discípulos. Dios hace ministros. A los 3, Dios les enseña. Dios les enseña a los hijos a ser hijos obedientes de la verdad, que es la voluntad de Dios, para que se manifiesten con gloria como hijos de Dios,
como dueños para gobernar en el cielo y en la tierra, como hijos de Dios. Dios le enseña a sus discípulos como maestro, porque Jesús dijo lo que Dios le dijo que dijera cuando dijo: vosotros me llamáis Señor, Señor, pero también Jesús dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Porque Jesús tuvo discípulos. Ellos le decían Señor, porque Él era Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Pero también le decían Maestro, porque ellos eran sus discípulos. Ellos le decían Señor, porque eran sus hijos. Le hablaban con dignidad, con honra y con respeto. Eran sus hijos espirituales, pero también eran sus discípulos espirituales, que aprendían la verdad de Dios. Por eso eran llamados verdaderos discípulos, porque los discípulos crecen con la verdad que Dios les da. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús dijo: si mi palabra permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos crecen con la verdad, y al crecer con la verdad se manifiestan con libertad, manifiestan libertad, producen libertad. La libertad es el poder que da la verdad para manifestar el poder de Dios y la verdad de Dios con libertad misma. La libertad es el privilegio de actuar sin límites, el privilegio de actuar sin problemas, el privilegio de actuar sin cosas negativas en contra. Pero a veces suceden problemas, cosas negativas, y suceden cosas en contra. Para eso, los hijos de Dios, al manifestarse con la verdad que produce la libertad, vencen con una victoria específica, con una victoria espiritual, que es la siguiente. La Escritura dice que los hijos de Dios somos más que vencedores. Con esa victoria específica, con esa victoria especial, vencen todo con toda libertad, porque actúan con la revelación de la verdad espiritual de Dios, que les hace vencer sobre todas las cosas, porque fueron enseñados por Dios. Hay una diferencia cuando alguien es enseñado por Dios, y esa diferencia consiste en que la persona enseñada por Dios, al manifestarse, produce la verdad de Dios, ministra poder de Dios, que está sobre todas las cosas, que vence todo lo negativo. Dios también enseña a ministros. La Escritura dice en Gálatas 4, 7 al 11, que el mismo Jesús constituyó ministerio y los colocó en la iglesia para que enseñen, para que formen a los discípulos, para que todos crezcan y sean conforme a la imagen de Jesús, y crezcan hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios dio y envió ministros para enseñar lo que Dios les enseña a ellos, para que lo enseñen a la iglesia. Por eso Dios les revela la verdad, para que enseñen la verdad.
porque Dios les enseña la verdad. Dios hizo que uno de estos ministros escribiera, un apóstol, diciendo, porque no hablamos con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que Dios produzca crecimiento espiritual sobre sus ministros, sobre sus discípulos y sobre sus hijos, de los cuales cuando enseña, Él produce obediencia espiritual. En la Escritura somos llamados los hijos y las hijas de Dios, los discípulos y las discípulas de Dios, los ministros y las ministras de Dios, somos llamados hijos obedientes. Hijos obedientes. ¿Por qué Dios nos llama hijos obedientes? Porque el hijo obediente es quien hace la voluntad del Padre. Al hacer un hijo, un discípulo y un ministro la voluntad del Padre, está haciendo lo que al Padre le agrada. Al hacer lo que al Padre le agrada, suceden cosas espirituales que se manifiestan físicamente. La Escritura dice que en Génesis dice, y Jehová estaba con José, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Porque José era hijo obediente. Y la misma consecuencia le acontece a un hijo de Dios actualmente, a un discípulo de Dios actualmente y a un ministro de Dios actualmente. Dios te prospera espiritualmente. La Escritura dice, una Escritura que fue escrita por un ministro de Dios, al cual Dios le enseñó, diciendo que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Porque aconteció en el año 33 que el discípulo Esteban comenzó a predicar el Evangelio, y que unas personas de los grupos de los escribas y fariseos disputaban con Esteban, pero al disputar con él, para contradecirlo, la Escritura dice en el libro de los Hechos que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. ¿Por qué? Porque había sido enseñado por Dios. Cuando fijaron los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, como un hijo de Dios, con gloria, como un hijo de Dios manifestado con gloria, como un discípulo de Dios obediente a Dios, como un ministro con una gloria mayor que la que ellos, los israelitas, conocían. Era un hijo obediente. Y cuando él hablaba la sabiduría que Dios le había enseñado. Al hablar la sabiduría que Dios le había enseñado, producía un efecto espiritual. Transmitía la verdad, transmitía el poder de Dios, ministraba la voluntad de Dios, ministraba la presencia de Dios. Y tenía éxito. Dios apareció, el Espíritu Santo envió un ángel y también le dijo a Felipe el evangelista que fuera acercándose a un carro, a una caravana que iba de viaje, en donde había un hombre a quien Dios quería salvar, para llevar el evangelio a una nación. Porque Dios le enseñó lo que tenía que hacer. Porque las cosas que vas a hacer como hijo de Dios, como discípulo y como ministro, son cosas espirituales. Juan 1:11 al 13 dice que no somos engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón,
Ya no hacemos lo que ellos dicen. Ya no hacemos lo que ellos dicen en ninguna nación y en ninguna cultura. Ahora hacemos la voluntad de Dios como hijos obedientes. La Escritura allí dice que somos hijos de Dios y que tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad significa el privilegio de conocer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es una voluntad gubernamental, de un gobierno, de un reino, porque Dios es rey. Como rey, Dios produce salvación. Como rey tiene ministros y nos va a hacer las cosas espirituales. Nos va a hacer las cosas espiritualmente. Dios envió después a Felipe a Samaria, un solo evangelista, y produjo Dios salvación a una ciudad entera, y produjo Dios avivamiento a una ciudad entera, y produjo Dios la manifestación de su gloria, del conocimiento de su gloria en esa ciudad. Porque Felipe hacía las cosas espiritualmente, él hacía las cosas que oía de Dios para después hacerlas espiritualmente. Jesús enseñó diciendo que el Espíritu Santo vendría a guiarnos a toda la verdad y que nos enseñaría la verdad y que nos recordaría todo lo que Jesús nos había dicho. Porque el Espíritu Santo hace que las enseñanzas de Jesús permanezcan en nosotros, para que las pongamos por obra, para que se cumpla lo que Jesús dijo. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios necesita que todos sus hijos y sus hijas sean enseñados por Dios, para que se manifiesten como hijos espirituales de Dios, como discípulos espirituales de Dios, como ministros espirituales de Dios, que andan conforme a la verdad revelada por Dios en el Espíritu. Porque sin verdad no hay poder, sin verdad no hay gloria, sin verdad no hay avivamiento, sin verdad no hay crecimiento. Por eso Dios trae la verdad y la reparte a todos sus hijos, por medio de Él mismo, por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesús. Constantemente, cada día, a cada momento, a cada segundo, Dios está con el deseo de revelar su verdad y enseñar su verdad a todos sus hijos, a todos sus discípulos y a todos sus ministros. Porque con la verdad, los hijos de Dios se convierten en verdaderos hijos, como Dios lo dijo a Timoteo y a Tito cuando lo escribió diciendo: a Timoteo, verdadero hijo; a Tito, verdadero hijo. Como Jesús lo dijo, si los discípulos obedecían las enseñanzas de Jesús y la voluntad de Jesús, que es la voluntad de Dios, cuando dijo que si permanecen en su palabra serán verdaderamente sus discípulos. Por eso digo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y lo dijo también a los ministros. Quienes crecen con la verdad de Dios, a quienes Dios les enseña la verdad, para que la enseñen a otros. Pero Dios necesita que también los ministros sean hijos obedientes, discípulos obedientes, para que enseñen la verdad, para que aparten a las personas que les da comezón de oír,
y que se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos, pero que los alejan de la verdad de Dios, porque Dios quiere que las personas reciban la verdad, para que reciban las respuestas que necesitan con la verdad, para que crezcan con la verdad, para que sean ministrados con la verdad, que actúen con verdad, porque Jesús enseñó diciendo que había venido la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Lo adorarían en espíritu y en verdad. Lo adorarían espiritualmente conforme a la verdad enseñada por Dios. Dios quiere enseñarte la verdad. Él lo dijo diciendo: a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de los cielos. Dios quiere que crezcas en esa verdad, para que seas hecho conforme Dios es, para que Dios te dé sus respuestas, para que Dios te dé sanidad, milagro, prosperidad, para que Dios te hable, te profetice y te haga crecer, para que recibas poder y unción, para que recibas crecimiento y aprenda más cosas de las que has aprendido. Jesús dijo: aprended de mí. Jesús dijo: aprended de mí. Jesús puede enseñarte actualmente, porque Él resucitó, Él está vivo, Él te quiere enseñar. Pero tú tienes que querer aprender. Cuando Dios encuentra una persona a quien Él le enseñe, a quien Él le pueda enseñar, Dios le enseña todo. Porque Dios es maestro y le gusta ser discípulo. Ahora Él quiere que los discípulos amen que el maestro les enseñe. Porque usted verá que Jesús, después que predicaba a las personas, Él no los alejaba de Él, Él los acercaba. Después que Jesús predicaba el evangelio a las personas, que los sanaba y los hacía libres, que le traía respuestas, que profetizaba, que limpiaba a los leprosos, que resucitaba a los muertos, Jesús se dedicaba a enseñarles. La mayor parte del tiempo Jesús siempre estaba rodeado de personas. La Escritura dice que una vez se apareció a 500 hermanos a la vez, porque a Jesús le gusta enseñar. Jesús se dedicaba a enseñarle a las personas y los llevaba a enseñarles en el templo, después los llevaba a enseñar en la sinagoga, después los enseñaba en el valle, después les enseñaba en el monte, después les enseñaba cerca al río, después les enseñaba cerca al lago y se sentaba sobre una barca para enseñar. Jesús les enseñaba en cualquier lugar, Jesús les enseñaba en cualquier momento, porque a Dios le gusta enseñar. Pero a lo que Dios más le gusta es a la persona a la que le gusta que Dios le enseñe. Porque cuando Dios encuentra una persona que le guste que Dios le enseña, Dios comienza a hacer grandes cosas. Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales. Dios comienza a revelar su identidad. Dios comienza a revelar su poder. Dios comienza a revelar su gloria. Dios comienza a producir crecimiento en las iglesias de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, porque a alguien le gusta que le enseñen la verdad y a alguien le gusta vivir la verdad y a alguien le gusta manifestar la verdad y a alguien le gusta ministrar la verdad según la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que
te reveles a tus hijos y a tus hijas, a tus discípulos y a tus discípulas, a tus ministros y a tus ministras, para que les enseñes a ser hijos obedientes conforme a tu verdad revelada en el Espíritu, según tu voluntad. Te pido que los ministres, que les enseñes, que te aparezcas, que les enseñes en el Espíritu tu verdad, que les enseñes cosas grandes y ocultas que ellos no conocen, que les reveles para que ellos tengan abundancia de paz. Te pido que los ministres ahora, que les enseñes espiritualmente. Ministra con tu unción y enséñales. Ministra con tu poder y enséñales. Háblales, enséñales en persona, en sueños, en visiones, en el Espíritu, a cada momento, a cada segundo, a cada hora, cada día, cada semana, cada mes, todos los años. Enséñales, ministrales y enséñales tu verdad. Produce crecimiento. Envía a tus ministros y a tus hijos y discípulos para que unos a otros tú los uses para que produzcan crecimiento. En el nombre de Jesús, derrama tu poder, tu fuego, tu avivamiento, para que nos enseñe tu verdad. Con tu unción, aviva nuestra fe. Usa la fe para que podamos entender la palabra que viene de tu boca, que nos hace crecer espiritualmente, conforme a tu imagen, conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad, según tu poder, que actúa en nosotros, los que creemos. Revélanos tu verdad, haznos creer tu verdad, haznos vivir tu verdad, haznos ministrar tu verdad. Ministranos, produce respuestas, sanidades, milagros, limpia leprosos, resucita muertos. Ministranos, concede nuestras respuestas, profetízanos en el nombre de Jesús, llénanos de tu espíritu, avívanos. Haz que te adoremos en espíritu y en verdad, con más profundidad, con más intimidad, con más amor. Haznos amar tu verdad, haznos amarte más para buscarte, para que nos enseñe tu verdad, para enseñarlas a otros y a ser discípulos, para enseñarlas a tus hijos a ser buenos hijos, hijos obedientes, para enseñar a tus ministerios a ser buenos ministerios, ministerios obedientes. En el nombre de Jesús, enséñanos, Maestro, en el nombre de Jesús, amén.